Buenos días, jóvenes. En esta semana vamos a continuar. Dice cantidad imaginaria parte 2. ¿Pero qué vamos a tratar? Números complejos. Entonces, ¿pero qué es un número complejo? Un número complejo se denomina Z. Número complejo, Z. Ese Z es de esta forma. Ustedes ya saben que es la I, la parte imaginaria. Entonces, este Z, que es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuál será la parte real? La letra A. Su parte real. Y BI será su parte imaginaria. La clase anterior justo hemos estado trabajando esta zona, que era la cantidad imaginaria. Entonces tenemos algunos números complejos especiales. ¿Y cuáles son nuestros complejos especiales? Entonces hay que aprender la parte, es un poco de la parte teórica, donde tendremos que tener. Te hablan de un complejo real. Real. ¿Qué significa? Que va a ser real. O sea, la real va a quedar, la parte real. Si es real, esta parte que es imaginaria desaparece. Entonces, en la parte complejo real, el B es igual a 0. Y al ser B 0, se elimina y el Z solamente queda solo parte real. Después ahí te habla de un complejo puro. O decirlo de otra forma, el imaginario. ¿Qué sucede acá? ¿Qué significa? Que va a quedar ya no real, sino imaginario. Entonces el Z debería eliminar el A. Entonces acá, ¿cuál es la condición? Que el A sea 0. La parte de la A hace 0 y solo me queda un BI. Solo la parte imaginaria. Y hay un tercer tipo que te hablan de especial, el complejo nulo. Y en este, como es nulo, no hay nada, tanto el A lo hace 0, o sea, se va a la parte, y también el B se hace 0. Entonces no hay ni parte real, ni parte imaginaria. Nada. Se acabó. No hay nada. Después hablamos, o sea, teniendo siempre a él, a nuestro complejo, hablan de la representación de ese complejo. Vamos a representar a ese complejo. Y para eso utilizan, ¿no? Diferentes formas para representar. Vamos a representar al número complejo. O sea, en una forma binómica, dice. Binómica, le dice. Binómica. ¿Qué viene? Binomio. O sea, dos términos. Y entonces, ¿cuál es la binómica? O sea, dos términos. Es esta. Esta. Dos términos. Un término, dos términos. Binómica. Y luego de ahí te hablan de una representación cartesiana. Cartesiana. Entonces, ¿a qué te suena? A plano cartesiano. Entonces te suena a esto, a ejes cartesianos. Donde mi y, que antes tú ponías x, y, acá va a ser tu parte imaginaria. Y tu x va a ser tu parte real. Imaginaria. Y la otra tu parte real. Y ahí vas a tener a tu z. Entonces, ¿qué va a pasar? La cartesiana va a ser como cualquier cosa, cualquier punto, digamos así. Esto es un punto. Entonces, este punto, ese z, va a ser un punto A, B, porque está representado por
la parte real, que sería acá el A, y la parte imaginaria, que sería acá el B. Entonces, este de acá va a ser el módulo, que sabemos que va a ser. Entonces, la parte cartesiana, la forma cartesiana es AB, porque lo estamos tratando de ¿qué? De los ejes cartesianos. Entonces, y acá se representan por puntos, donde ahí tienes dos componentes. Ya no será XY, será real y parte imaginaria. Entonces, este es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ahora, dice Z y así, yo te dije que eso es módulo. Fíjate acá, lo que tú estás formando, pues es un triángulo rectángulo. Entonces, pues, ahí Pitágoras, y tenemos que el Z va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. ¿Y ya está? Ese es el módulo. Esto que se llama módulo. Módulo. A cuadrado más B, la real y la imaginaria al cuadrado. Entonces hemos visto la representación. Ahora sigamos con la clasificación. Muy bien, sigamos. No borro esto para seguir teniendo nuestra idea de que ese es nuestro número complejo. Entonces tenemos acá la clasificación. En esta clasificación nos hablan de complejos iguales. Entonces, ¿qué significa? Significa cuando dos números son iguales, pero no estamos hablando de cualquier número, sino de un número complejo. Entonces dices tú, dos números complejos. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando su parte real y su parte imaginaria sean iguales. Cuando la real y la parte imaginaria sean iguales en los dos números, en los dos números complejos. Por eso es que se te pone así. A más BI es igual a un C más DI. O sea, este es un, digamos, un Z, un complejo 1 y este es un complejo 2. ¿Cuándo es igual? Cuando, según esto, la parte real sería el A para el Z. Cuando A sea igual a C. Acá estamos analizando aquí a la parte real. Y si analizamos a la parte imaginaria, B debe ser igual a D. ¿Qué se analizó ahí? La parte imaginaria. Entonces, cuando eso sea igual, estos dos números, Z1 y Z2, son complejos iguales. Muy bien. Seguimos con nuestra clasificación. B. Número. O letra B. La letra B nos habla de complejos conjugados. Entonces, cuando hablan de conjugados, dicen, son aquellos que tienen la misma parte real. Ya. Ahora, ¿cómo se representa? El Z y una raya encima del Z. Ya. Entonces, ¿qué significa? Este es el complejo de Z. Tiene la misma parte real. Ah, ya. Entonces, si yo digo así, la parte real es A. Parte real. Entonces tiene el mismo A. Ya. ¿Y qué más te dice? Pero, ahí está el pero. De signos contrarios en la parte imaginaria. Ah, la parte imaginaria es lo mismo, pero, dice, signo contrario. Entonces ya no es más. Ahora será. Entonces, este es el complejo del imaginario.
número de complejo de un, ¿no? El complejo conjugado de Z. Luego viene una parte C, donde te habla de complejo opuesto. Este complejo opuesto le ponen un Z y un asterisco. ¿Qué significa el Z asterisco? Te dice, mira, a ver, el complejo opuesto tiene la parte real con signo contrario. Ah, ya, entonces automáticamente si este es A, el menos A. Pero también la parte imaginaria con signo contrario. Ah, ya, entonces, esta. Y este es tu opuesto. Por tanto, real, imaginaria, signo contrario. Tanto real, en el opuesto, real, imaginaria, signo contrario. En cambio, en el conjugado, solo la parte imaginaria. Muy bien. Vamos con ejercicios. Usted sabe que usted tiene su separata, ¿no? Su material de trabajo, de estudio. Ahí puede revisar la teoría. Ejercicio número 1. Hallar el conjugado y el opuesto del siguiente número complejo. Y te ponemos Z, sigue Z, igual a 4, punto y coma, menos 5. ¿Qué sucede? Que esto me lo están dando en una representación, en una forma. ¿Qué forma es? Forma cartesiana. Pero yo sé, en esta forma cartesiana, que esta primera parte es la real y que esta zona es la imaginaria. Entonces, si yo lo quiero escribir de la otra forma, vamos a poner una forma que forma sería binómica, ¿no? 4 real y la imaginaria menos 5y. Ya. De la forma cartesiana le hemos pasado a la forma binómica. Ahora sí, trabajemos. Me pide conjugado. Cuando es conjugado, hemos quedado que solo cambia la parte imaginaria. Acá, ¿quién cambia? La imaginaria. Entonces se pone Z con una raya encima y será 4 más 5y. ¿Ya está? Y si me piden el opuesto, acá cambia todo. Entonces, el opuesto es un Z con un asterisco al costado. El 4 cambia, entonces menos 4. Él cambia, entonces más 5y. Y ya está. Listo. Esta sería la respuesta. Y si tú quisieras darla en forma cartesiana, no hay problema. ¿Tu real cuál es acá? 4. ¿Y tu imaginaria? 5. Acá, menos 4. ¿Tu imaginaria? 5. Es una forma nomás de representarla. Pero la respuesta y la teoría está. Muy bien, chicos. Vamos con otro. Hemos reforzado lo que es complejo y complejo conjugado y complejo opuesto. Y su forma de, también de representación. De ahí viene que nos hablan de operaciones con los números complejos. Con Z, ¿no?
no z, sino con los complejos. Entonces tenemos primera operación que es la suma. Y veamos, para ejemplos, nos dicen, ¿no? Vamos con los ejercicios, la teoría la tenemos, entonces vamos, suma. Me dan 2 más 15, ¿sí? Un complejo. Y el otro complejo me dice, súmalo con quién, con el otro, que es 3 más 8. Este es un complejo y este es otro. ¿Qué dice la suma? Mira, ok, respuesta. Sumas los reales allá. Entonces serían 5. Y ahora suma muy aparte los imaginarios. Con todo y su signo. Es más 15 y más 8 es más. Y va a ser 23. Y ya está, se acabó. O sea, sumo aparte lo que es la parte real y sumo muy aparte una suma algebraica lo que es la parte imaginaria. Vamos con siguiente operación. De la suma es súper fácil. Muy aparte de lo real, muy aparte de lo imaginario. Vamos con la resta. Entonces, la resta. ¿Qué sucede? Vamos a poner 2. El ejercicio. Nuestro primer complejo es nuestro segundo complejo. ¿Qué vamos a hacer? Igual, trabajamos nuestra parte real y luego nuestra parte imaginaria. Nuestra parte real, recuerda que es nuestra real. Entonces ponemos nuestro número al final, nuestra respuesta será nuestra zona real. Vamos a poner 5. Y acá le afecta, porque el menos en el defecta, 5 menos 9. Esta será mi zona real. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poner el signo más y pongamos un paréntesis, porque acá vamos a trabajar nuestra zona imaginaria. Ponemos acá nuestra zona imaginaria. ¿Y qué vamos a poner? Más 7. Y acá va a quedar menos 2. Entonces, ¿cómo queda nuestra respuesta al final? 5 menos 9, menos 4. Más 7 con menos 2, más 5. Y esta sería nuestra respuesta. Ya restamos. Separamos una parte real, separamos nuestra parte imaginaria. Recuerde que el signo menos cambia. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente operación, que es la multiplicación. Entonces, en la multiplicación, vamos de frente con lo que nos vean. Comienzo yo a multiplicar. Comienzo a multiplicar. Es sin un orden, ¿verdad? Como tú multiplicas polinomios. 4 por 2, 8. 4 por 11. Vamos a ver paso a paso. Y luego sigues multiplicando. Acá va a quedar 8, 44i, más 6i,
Y acá va a quedar 33 y al cuadrado. Porque después cuando vas iguales se multiplica, se suman los exponentes. Pero acá recordar de la clase anterior que i al cuadrado es menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Va a quedar acá 8, 44i, 6i. Y acá, como este es negativo, menos 1, acá menos 33. Y reduciendo términos semejantes a números con números, va a quedar la parte, al menos la parte real y la parte imaginaria. En la parte real me va a quedar menos 25. Y en la parte imaginaria me va a quedar 50. Y esta sería nuestra respuesta. Hice una simple multiplicación de polinomios, ¿cierto? Y recordé que i al cuadrado es menos 1. Muy bien. ¿Qué nos falta? División. División y potenciación. Entonces, perdón, disculpas. Traigo la motita. Vamos a borrar. Ahora viene división. Nuestra división vamos a poner de frente nuestros dos números complejos que se están dividiendo. ¿Y qué voy a hacer? Me dan eso y divide, dice. Ya, le vamos a buscar. ¿Qué se me parece? Como si tú hicieras que la racionalización, ¿verdad? Porque mira lo que voy a ponerle. Su conjugado, digamos, su conjugado. Y al hacer esto, ¿qué va a suceder? Va a quedar arriba. Bueno, abajo va a quedar, que va a quedar 3 al cuadrado menos i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Con el menos va a quedar más 1. Y este va a quedar, entonces abajo quedaría 9 más 1. Entonces abajo quedaría 10, ¿cierto? Ya. Ahora acá arriba, tú multiplicas, pues. 12 menos 4i. Multiplico 15i. Multiplico menos 5i al cuadrado. Vamos a tener que borrar esta parte. Sí. Menos 5i al cuadrado. Y vamos reduciendo, recordando que el i al cuadrado es menos 1, entonces nos va a quedar pues, 17. ¿Sí? Vamos a ponerlo pedazo por pedazo, ¿no? Menos 12, eso sí, más 9, no, más 11, y recordemos que era menos, entonces era menos 5 menos 1. Entonces queda más 5i. Entonces por eso va a quedarnos acá 17 más 11i. Pero como tenemos que verlo como un número complejo, así tal vez se ve, finalmente va a quedar la parte real, 17 décimos, y la parte imaginaria, 11 décimos de i. Y esta sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta, nuestro número complejo, que resultó al dividir estos dos. Muy bien, vamos ahora con potenciación. Vale, borramos. Sea Z3 menos 12. Ahí va. Z al cubo. Muy bien. Solución.
Ponemos nuestro z, que es esto, y lo elevado al cubo. Ah, perdón, z al cuadrado. Bueno, igualitos. Y entonces hago mi, recuerdo, esto es 12. Ya, es un z, ¿no? Ya. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces acá nos quedará 9. Acá 6 por 2, 12. Pero positivo, porque menos por menos más. ¿No? El doble, 3 por 2, 6. Y por 2, 12. Y este al cuadrado. Ah, no, pues ya no hay menos, ¿no? Hay menos 12 y, ¿no? 2 por 3 por 2. 3 por 2 y por ahí. Recordó pues nuestro binomio al primer cuadrado menos el doble primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya. Recordemos que este era negativo. ¿Era cuánto? Menos 1. Entonces acá queda menos 4. Acá menos 12i. Y acá 9. Finalmente, entonces nuestro complejo va a quedar, o sea, nuestro z al cuadrado será 5 menos 12i. Muy bien. Seguimos. Un último ejercicio. A ver. Yo creo que el ejercicio ya es 6. Sí. 3a más 5. So 5 menos. Es un complejo real. Cálculo. ¿Qué era un complejo real? Vamos a la teoría, ¿no? Solución. Un complejo real ¿qué se supone? El complejo real era que el z, ¿no? La parte imaginaria, se haga 0. Por tanto, quedaría en forma de una letra, digamos A. Bueno, como hay A, vamos a confundirlo, vamos a decir C, I. Suponiendo que el complejo sería M más BI, ¿sí? Así la forma de nuestro complejo. Para que sea real, la imaginaria, que es esta de acá, tendría que ser 0. ¿Y cómo hago que esto se elimine? Haciendo el B 0. ¿Sí? Muy bien. Estos. Entonces, ¿qué debe quedar así? Esa debería ser nuestra respuesta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos que 3a más 5 sobre 5 menos 5 es un m, o sea, una parte real. Nada más, un real. ¿Qué hago esto? Esto de acá va a pasar arriba a multiplicar. Entonces multipliquemos. Entonces va a quedar 3 ahí 5m menos mi. ¿Ve? Ya. Ahora, como dice que es igual, este es un real y este es otro real, un complejo y otro complejo. Como es igual, ¿qué voy a hacer? Igualo la parte real. Entonces me doy cuenta que esta es la parte real. Si yo digo la parte real, vamos a tener que 3 es igual a 5m. M es 3 quintos. Ya. Y ahora
me voy a ver la parte imaginaria. Y entonces en la parte imaginaria también voy a igualar. Y esta zona debe ser esta zona. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ahí debe ser menos mi. ¿Qué significa? Que A es igual a menos m. Tú ya no tienes al m. Entonces tu A va a ser igual a menos 3/5. Y ya está. Esta es tu respuesta. Ya está. Ahí salió nuestra respuesta. Muy bien, muchachos, entonces, más ejercicios de este tipo vamos a hallarlos en clase. En clase vamos a resolver más problemitas de números complejos. Muy bien, hasta la clase.